Ministerio Universal del Renuevo. Hola, Hola, hola. hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy Dios nos quiere compartir acerca de cómo controlar nuestras emociones desde el espíritu. Deseo que ese mensaje llegue a sus corazones y cambie sus vidas. Así es. Dios quiere compartir acerca de este tema porque realmente es una pregunta que nos hacemos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no la hacemos todos los días de nuestra vida? Porque realmente es algo que estamos expuestos todo el tiempo, como lo es explorar emociones. ¿Sí? ¿Y qué quiere Dios? Que esas emociones que llegan a nuestra vida o esos sentimientos que llegan por X o Y motivo no gobiernen nuestro actuar o nuestro vivir, sino que seamos nosotros lo que les demos gobierno a esas emociones y aprendamos a hacerlo de una manera correcta, ¿cierto? Sí, claro. Además que no podemos hacer como estas emociones, estos sentimientos a un lado porque es algo que vivimos constantemente. Es inevitable no sentir emociones. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, porque estamos en esta carnita que nos hace pecar o nos hace actuar de una manera correcta. Pero la buena noticia es que Dios trae hoy algo para nosotros donde nos va a explicar o nos va a dar la herramienta de cómo nosotros podemos manejar como seres humanos esas emociones y podamos actuar de la manera que agrademos a Dios. Listo, entonces en su palabra dice, en Gálatas 5:22 al 23, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así es. Pero bueno, de todas esas listas que nos acaba de compartir Dios en su palabra, ¿cuál será la herramienta que nos va a ayudar a controlar esas emociones? ¿Será la paz ¿O será la alegría? o el amor? ¿O tal vez la gentileza? Pero no, es el dominio propio. El dominio propio está en varias versiones bíblicas de una manera diferente. Está como autodisciplina, dominio propio o control propio, ¿sí? Pero en esta versión lo vemos como control propio. Antes de empezar a hablar de este tema que Dios quiere compartir, nosotros buscamos un significado para que a ustedes les quede muy claro de qué es el control propio, porque muy seguramente tenemos ideas vagas, ¿verdad? Sí, claro, no tenemos el concepto como muy Establecido en nuestra establecido. mente. Entonces, vamos a leer acerca del dominio propio. Entonces dice que es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones y que ésta no nos controle a nosotros, sacándonos de la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Hay algo muy importante que está en ese concepto, que es la palabra elegir. Dios es un Dios que no nos obliga a nosotros a hacer las cosas o actuar de X o Y motivo. Dios nos da el libre albedrío, que es lo que nos da la elección de elegir del bien o del mal. Entonces también vamos a leer acerca del concepto de libre albedrío para que lo tengamos mucho más marcado y podamos entender lo que Dios hoy quiere compartir. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente la libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a partir de ese momento que escuchamos este mensaje empezamos a trabajar en nuestra vida basándonos en el dominio propio, vamos a tener resultados excelentes. Se preguntarán por qué, porque vamos a tener una conexión con Dios o vamos a establecer nuevamente nuestra relación con Dios para así poder estar encaminados hacia Él y no separarnos de su voluntad o de su camino. Además, esto va a traer también unidad con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Hay algo muy importante, es que si estamos bien con Dios, en todo nos va bien y con todas las personas vamos a estar bien, ¿sí? Lo principal o lo que a nosotros nos debe preocupar es tener esa relación activa con el Señor, que estemos en comunión con Él para poder actuar de una manera correcta y muy seguramente si lo estamos haciendo de la mano de Dios, todo nos va a salir bien. Algo muy importante también que Dios nos hablaba en oración es que no podemos dejarnos manipular de esas emociones. Claro, porque al ser muy emocionales o muy sentimentales, somos muy dados a que éstas nos controlen o nos dominen.
Exacto. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy amanecimos con felicidad, pues vamos a tener un día feliz, lleno de amor, de buenas actitudes o de buenas cosas. Pero si por el contrario amanecemos de un día no tan bueno, con de pronto rabia o algún problema en la mañana, ese día va a estar enmarcado como por esto y vamos a cometer errores y vamos a caer en pecado y vamos a ofender a las personas que nos rodean o a la persona que en este caso vive con nosotros. Exacto. Lo importante es no dejar que determine las emociones mi comportamiento y mi estilo de vida. Por eso es que Dios nos habla del dominio propio y también nos trae 6 tips o 6 pasos para nosotros aprender a aplicar ese dominio propio en cada momento de nuestras vidas o en cada situación que se presente. Entonces el paso número uno es pensar antes de hablar o actuar y controlar nuestra lengua. Entonces, este paso es muy importante. ¿Por qué? Porque si pensáramos por un segundo ese pensamiento que llega a nuestra mente, tendríamos, por decir, el control de eso, ¿cierto? Y no lanzaríamos palabras por lanzarlas y después de la palabra dicha, pues ya no nos podemos retraer y eso va a llevar a que ofendamos a las personas o que pequemos contra Dios por alguna palabra que decimos contra Dios también en un momento de rabia, de ira. Entonces debemos tener como muy en cuenta o ser muy conscientes de ese pensamiento que llegó a nuestra cabeza para así mismo poderlo hablar. No podemos ser tan ligeros al momento de hablar, porque el ser tan ligeros es cuando nos hacen hacer las cosas incorrectas, ¿sí? Si yo pienso alguna cosa de mi pareja que no estoy de acuerdo y si la digo sin pensar, la puedo herir. Claro, ¿Sí? Y esto que me va a llevar a una discusión, a hacer las cosas incorrectas, a herir a esta persona, y a veces son cosas que, o palabras que decimos que quedan sembraditas en el corazón de esa otra persona, que son muy difíciles de arrancar. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que esas emociones nos manejen, también nos maneja el odio, también nos maneja el mal genio, nos maneja el el rencor. rencor, exacto. Entonces, esto es lo que nos hace a nosotros herir o pecar, ¿sí? Entonces en Mateo 12:36 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Imagínense, Sí, de tremendo. toda palabra que hayamos dicho. Por eso tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos diciendo. Pero más de qué es lo que estamos diciendo es qué es lo que estamos pensando, porque una vez pensemos, vamos a hablar, ¿sí? Entonces hay que estar alerta con nuestra mente siempre. Y en Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. Al abrir la boca puede arruinarlo todo. Tal cual como lo estábamos expresando hace un momento, tal cual como Dios nos lo compartió al momento de nosotros preparar este mensaje para ustedes de parte de Dios. O sea, es que no podemos arruinarlo todo. Con algo que digamos lo arruinamos y es irreversible. En Proverbios 17:28 dice, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. ¿Qué tan fácil es cerrar nuestra boca? ¿Qué tan fácil es no hablar por emoción? ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿O qué es lo que nos quiere decir este versículo? Que es de sabios callar. Porque así el más necio del mundo calla en el momento que lo tiene que hacer y de la manera correcta, muy seguramente tendremos un mejor resultado. Claro, eso nos lleva a eso. Y dice en Santiago 1:19, escuchar y obedecer. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Exacto. En el paso número 2 está. Entender antes que lanzar un juicio ante alguien o algo. Si entendiéramos por un segundo que al lanzar un juicio, y no solo un juicio, sino otras cosas como por ejemplo Una palabra. una palabra o juzgar a los demás, si entendiéramos por un solo instante lo, o sea, lo malo que es esto, no lo haríamos, o supiéramos de pronto a quién estamos ofendiendo verdaderamente, porque no, es que como es el vecino, pues yo no lo distingo, entonces no pasa nada, lanzo un juicio contra él, no tengo nada que perder o nada que lamentar, diría uno, ¿cierto? Pero pues les digo el día de hoy que si de pronto recapacitáramos antes de hablar o entendiéramos esta palabra que les voy a decir a continuación,
que es que debemos tener como muy en cuenta que si ofendemos a otra persona o lanzamos un juicio contra otra persona es como si estuviéramos lanzando un juicio contra Dios. Y ustedes se preguntarán por qué, ¿cierto? Pues es por una razón muy sencilla. Ofendemos a Dios porque todos somos creación de Dios y también porque todos tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Así es. Bueno, Dios argumenta lo anteriormente mencionado con su palabra en Lucas 6, 37, 38. No juzgar a los demás. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y reciban. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Entonces ahí es muy claro ese versículo. Prácticamente dice, no hagamos a los demás lo que no queramos que nos suceda a nosotros, ¿cierto? No juzguemos a los demás y no seremos juzgados tampoco. Y sigue diciendo su palabra Santiago 4, del 11 al 12. No juzgar a los demás. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces criticarán y juzgarán la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Así es que a veces nos la pasamos de jueces y queremos juzgar a las demás personas, sus actos, su actuar, pero realmente no nos damos cuenta que a ese que estamos juzgando, de cierta manera en algún momento pudiéramos ser nosotros y no nos gustaría que nos juzgaran. Adicional, no podemos juzgar porque somos seres humanos y estamos en nuestra carne y en algún momento se nos puede devolver, ¿sí? Claro. Entonces, Dios nos manda a reflexionar acerca de que nosotros jueces no somos, el juez es Dios. Bueno, y en el paso número 3, no dejarte afectar por las circunstancias. ¿Listo? Entonces, yo elijo si quiero dejarme afectar por lo que sucede, por diferentes circunstancias que se presentan en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando esto llega a nuestra vida? Debemos buscar de Dios y entregar estas cosas a Dios para que Él tome el control de cada situación o cada circunstancia que se presenta y ya poder ser libre de esta. Sí, exacto. Cuando dejamos que no nos afecten las circunstancias es porque estamos soltando esas cosas que nos duelen en cierto momento, claro, y se la estamos soltando a Dios. Por eso es tan importante no dejarnos afectar, porque de cierta manera también es dejar que esas emociones que nos están afectando manipulen y sean las que gobiernen en nuestra vida. Además, Dios en su palabra dice que dificultades siempre vamos a tener, pero que Él las ha vencido todas. Así es. Y para revisar este punto, Dios nos dio Isaías 41:10. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Está clarito, o sea, Dios siempre va a estar con nosotros y va a ser la persona que nos va a dar la mano. No pensemos como, no, me falló mi mamá, me falló mi esposo, me falló mi novio, me falló mi amigo, no. O sea, nos pueden fallar todas las personas, pero Dios nos lo hará y aquí está en esta promesa que está en Isaías 41:10, para que lo tengamos muy presente en cada momento que sintamos que estamos solos, que nos están afectando todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Sencillamente pensemos en que Dios está para nosotros. Y en Salmo 55, del 16 al 18 dice, pero clamaré a Dios, y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. Entonces, su mensaje es muy claro, Dios siempre está con nosotros, a pesar, sé que hay momentos que nos hemos sentido o que hemos vivido donde nos sentimos derrotados, donde sentimos que ya no tenemos como otra opción sino ya de fallecer, pero hay que confiar en Dios, Dios siempre va a estar en nuestra vida
y seca. ¿Sabe algo importante que dice en ese versículo? Clamar. Si tan solo pensáramos por un momento y clamáramos a Dios, ahí está la respuesta. En el paso número 4, Transformar lo malo en lo bueno. Entonces Dios nos dio como esa capacidad de crear todo en nuestra mente, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le digo a Daniela carro, ella que lo primero que imagina, en un carro, o casa, una casa. ¿listo? Entonces Dios nos dio como esa capacidad de todo crearlo en nuestra mente. Entonces ahí dice, ¿no? Todo lo malo que llega a nuestra vida lo podemos transformar en bueno, lo podemos darle la vuelta y acomodarlo para que quede en algo bueno y en algo positivo que nos aporte algo productivo y que cambie ese pensamiento malo. Exacto. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, ¿en qué puedo pensar o cómo lo puedo transformar? Salud, Exacto. Si estoy lleno de cosas en mi corazón, de odio, ¿en qué lo puedo transformar? perdón, Exacto. o si yo tengo de pronto, o si yo estoy pensando de pronto en guerra, Paz. entonces sí, así debemos cambiar los pensamientos y transformarlos para salir de este paso y no seguir ahí como pensando en esas cosas malas. Es como un tip para cambiarle la torta al enemigo. El diablo que quiere en nuestra mente venir a sembrar todas las cosas malas o los sentimientos que nos van a afectar a nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo nosotros desde la parte de Dios espiritual lo podemos cambiar? Pues si llega algo mal en mi mente, lo transformo a un pensamiento bueno, como lo mencionábamos hace un ratico, que cambiamos. Además podemos ver que Dios todo lo creó bueno. Exacto. El único que trae las cosas malas o quiere que siempre estemos mal es el enemigo, el diablo. Por eso debemos estar siempre alerta a nuestra mente, qué es lo que está llegando. Si estamos alerta, muy seguramente todo lo vamos a poder revisar y va a pasar por ese filtro mental de que si está llegando algo malo a mi vida, sencillamente lo cambio a algo bueno. En Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y Y perfecta. perfecta. Entonces quedémonos con esta palabra. Si cambiamos nuestra manera de pensar, todo va a fluir y la voluntad de Dios para nosotros siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Una cosa es lo que uno pida y otra cosa es lo que Dios quiere para nosotros y nos da más de lo que pedimos porque Él sí sabe qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo bueno para nosotros. Sí, además también podemos ver que su voluntad siempre es de bienestar. O sea, Él siempre quiere lo mejor para nosotros en frente a Exacto. cualquier situación que se presente. Así es. El punto número 5 es, Dominar mis emociones. Entonces, este punto, pues, referente a los demás, nos trae algo muy, muy importante. Debemos dominar nuestras emociones, ya que éstas nos llevan a caer en pecado o cometer pecado, ¿cierto? las emociones realmente nos hacen vulnerables, ¿sí? Porque si yo dejo que el enojo todo el tiempo gobierne en mí, me voy a ser vulnerable a lo que me digan siempre. ¿Por qué? Porque siempre me lo voy a tomar a personal, siempre voy a creer que lo están haciendo para herirme. Por eso es tan importante gobernar esas emociones, porque las emociones no vienen de Dios, no vienen del reino. Todo en el reino se rige ¿por qué? Por principios. Es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, Dios no es emocional. Porque, por ejemplo, si el Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra fuera sido emocional, ¿se hubieran podido imaginar eso? Un día amanecía bien, otro día mal. Él nunca se dejó dominar por sus emociones. Por el contrario, siempre puso por delante ¿qué? El dominio propio, ¿cierto? Y la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre para hacer su plan y para poderlo llevar a cabo aquí en la tierra y podernos hacer libres a todos del pecado. ¿Te imaginas Jesús cuando estuvo en la tierra con los filisteos cuando le hacían la vida imposible? Lo escupían, lo maltrataban, hablaban de él, todo lo que dijeron en su actuar, en todo su ministerio. O sea, los hubiesen mandado, mejor dicho, ¿Quién sabe hasta dónde? exacto. Por Bueno, eso es tan importante y por eso es que también Dios mandó al Señor Jesús a la tierra. Él lo envió, no porque, ay, no, mi hijo los voy a enviar porque, para que sufra, para que pase por todas estas cosas por mis otros hijos, no. Él lo envió con el propósito de mostrarnos que aún siendo el Señor Jesús hombre, carne, siendo como nosotros,
pueda él enfrentar y hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Con lo que Dios nos está mandando el día de hoy, compartiéndoles a ustedes cómo lo es el dominio propio. Sí, y dice acá en Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente vivirá en Cristo Jesús. Debemos tener muy en cuenta esto y saber que la paz que da Dios no tiene igual aquí en la tierra. Es una paz Es la que sobrepasa todo entendimiento. Y nadie nos la puede dar más que Dios. Y tampoco nadie nos la puede quitar. Una vez nosotros recibamos la paz que Dios nos da, ni porque el enemigo llegue a robar, a matar, a destruir, que es lo que siempre hace, ni siquiera Él nos la puede quitar. Porque una vez la recibamos, está para nosotros, siempre. Y además es esa paz que no tiene entendimiento porque, dígame, en medio de la dificultad, en medio de los de problemas, ¿cómo vamos a estar en paz? Esa paz es la única paz que da Dios. Por ejemplo, el Señor Jesús cuando cargaba todas las enfermedades, todo el pecado de todas las personas, las amenazas que recibía, ¿y cómo andaba Él? En paz. Tenemos que empezar a ejercer, a practicar como seres humanos, así como fue el Señor Jesús, y eso que Él tuvo todos los problemas del mundo. Sinceramente nosotros no pasamos por nada a comparación de todo lo que pasó Dios. A comparación de todo el sufrimiento que tuvo que vivir Dios. Y en Colosenses 3, 12, 14 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. De esto es que tenemos que estar vestidos nosotros, no de esas emociones que nos hacen caer, no de la ira, no del rencor, no del odio, no de la impaciencia, no del estrés, que es lo que nos está ahorita agobiando como a la humanidad, el estrés de todo lo que está pasando, el estrés porque hay pandemia, el estrés porque hay situación económica difícil, el estrés por enfermedad, en nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Si practicáramos el dominio propio, el estrés no existiría en nuestra vida, o por lo menos puede existir, porque existe de hecho, pero no predominaría y no manejaría nuestro diario a vivir. El sexto paso es controlar los malos deseos. Listo. Entonces, debemos controlar todo esto que se presenta en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos controlar? ¿O dónde nacen esos deseos? En nuestra mente, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, todos estos pasos están relacionados con todo lo que llega a nuestra mente. Entonces, si yo deseo un carro, primero lo creo en mi mente, ¿cierto? O creo esa necesidad o ese deseo de tener ese carro. Entonces, ahí es donde debemos controlar esos malos deseos y cambiarlos por buenos deseos. Exacto. Así como hace un rato Dios nos enseñaba o nos compartía que realmente si cambiamos lo malo que llega a nuestras vidas por cosas buenas, está la clave. Apenas llegue, que pase ese filtro de pensamiento, ese filtro mental y podamos cambiar esas cosas malas por cosas buenas. Y dice acá en 2 de Timoteo 2:22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo que nos invocan al Señor con su corazón puro. Así es. La instrucción está muy clara, está más que clara, no necesita explicación. Solo sigamos a la vida recta que lleva a la fidelidad, que lleva al amor, a la paz. Es lo que necesitamos hacer. En Marcos 4:19 dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Lo que ahorita hablábamos, el estrés. Dejamos que el estrés gobierne tanto que son las preocupaciones diarias. Y acá Dios lo reafirma en su palabra, que si dejamos que esas preocupaciones estén en nuestra vida, definitivamente va a ser nuestro acabose
como seres humanos o poder sobrellevar nuestra vida aquí en la tierra. O siempre dejamos que todos esos afanes del mundo, de nuestro trabajo, nos consuma como nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces también debemos controlar eso, porque somos muy dados a primero hacer todo lo del mundo y de última siempre dejar las cosas de Dios. De hecho, en su palabra dice que nos preocupemos por las cosas del reino o por las cosas de Dios, que Dios se encarga de las nuestras. Entonces es muy importante. Acabando de terminar con estos 6 pasos o esos 6 tips que Dios nos da de cómo practicar el dominio propio, nos trae 2 ejemplos que nos pueden pasar en nuestra cotidianidad o muy seguramente ya nos ha pasado. Si a usted le ha pasado, se puede reír con tranquilidad. Sí, porque son ejemplos que se pueden vivir como muy cotidianos. Entonces, por ejemplo, nuestros empleos y laboramos en diferentes empresas, entonces, por ejemplo, llega una mujer a nuestro empleo o una misma compañera de nuestro trabajo puede ser, y de pronto es una persona que es muy atractiva o muy bonita, entonces dejamos que estas pasiones nos lleven, ¿cierto? Entonces puede que nos empiece como a gustar y a tener como esos malos pensamientos. Entonces ahí es donde debemos aplicar el dominio propio y controlar esas emociones para que la carne no nos controle a nosotros y asimismo no caer en pecado. Y además que esto no lleva solo como a caer en pecado, sino también a que podemos destruir nuestro hogar, perder nuestra familia, perder nuestra esposa, todo lo que conlleva, o sea, abarca muchas cosas, no es solo como caer en pecado, sino lleva a otras cosas que también son importantes. Exacto, porque siempre va a haber un resultado de lo que nosotros hagamos o practiquemos, ¿sí? En este ejemplo de un hombre que se siente atraído por una chica y si este hombre entonces empieza a ceder a las propuestas que esta persona le puede hacer o empieza él a hacer algún tipo de propuesta, pues bien, mundanamente pues está súper porque entonces se divirtió, la pasó bien, todo. Pero si lo vemos desde el espíritu, las cosas están mal y el resultado va a ser fatal. Fatal, ¿por qué? Porque antes de faltarle a esa esposa le están faltando a Dios, ¿sí? Adicional a eso, lo que decíamos hace un rato, no solo es el pecado como tal, sino es lo que trasciende ese pecado y a las personas que se pueden ver perjudicadas por ese mal actuar y por no practicar ese dominio propio. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, cuando estamos en la universidad, en algún momento que hemos estudiado o en algún instituto o en el colegio, cuando llega el profesor con la gran noticia que va a hacer un examen y ese examen cuesta el porcentaje más alto de la nota. En mi universidad me pasaba mucho. Y uno lo primero que dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero si no hemos estudiado y si no hemos sido juiciosos, ni porque digamos Dios mío, el Espíritu Santo va a venir a decirnos qué hacer. Pero están 2 opciones. Resulta que este profesor es disperso, hay la posibilidad de hacer trampa. Listo, yo hago la trampa, paso el examen, paso la nota, paso el curso o paso la materia. Pero recuerden que siempre que hagamos las cosas mal, el diablo o el enemigo mientras nosotros estamos haciendo las cosas mal, nos la pone fácil, en bandeja de plata, como, uy, mire, el examen, el profesor está mirando el celular, no se está dando cuenta, la hoja está ahí, venga, miro, ¿sí? Pero el enemigo siempre va a pasar cuenta de cobra. Muy seguramente sí, hace trampa, el profesor lo ve y ¿qué pasa? Pierde la confianza de los demás docentes, de ese docente, y si es un colegio o es una universidad muy estricta, muy seguramente hasta suspensión se pueden ganar. Sí, va a llevar consecuencias graves esta situación. Entonces es ser conscientes qué cosas pueden ocasionar en nuestra vida y cómo nos podemos ver afectados nosotros por no hacer caso a lo que Dios nos enseña. Los frutos del Espíritu Santo Dios nos lo trajo o nos lo regaló, es porque lo íbamos a necesitar en nuestra vida, ¿sí? Y hoy nos está enseñando acerca de eso, del dominio propio y lo importante y todo lo que nos va a servir. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en esta situación? Ser conscientes de que de pronto si no sabemos del tema, si no estudiamos, si no hemos leído lo suficiente para contestar el examen, mejor hacer las cosas conscientemente
y de pronto esperar a que se dé otra oportunidad de hacer otra cosa diferente, ¿cierto? Exacto. Siempre Dios va a respaldar cuando se hagan las cosas bien. Ténganlo por seguro. Si ustedes eligen la opción de hacer las cosas correctas, Dios va a respaldar de alguna manera. Entonces, lo importante es ser conscientes de hacer lo que le agrada a Dios y ya Dios se encargará del resto. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando no aplicamos el dominio propio? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué trae esto? Cosas catastróficas a nuestro espíritu. Entonces esto trae frustración, enojo, angustia, amargura, odio. ¿Y todo esto qué es lo que hace o qué es lo que crea? Entonces dañar nuestro corazón, nuestra mente. Y si dañamos nuestro corazón, nuestra mente, por consiguiente se va a dañar el espíritu también, ¿cierto? Y al espíritu estar dañado, estar mal, estar con todas estas cosas, con angustia, con enojo, todo esto, también va a afectar el cuerpo, ¿cierto? Así mismo va a ser nuestro semblante. Así es. Pero también, ¿qué pasa cuando no hay dominio propio en nuestra vida? ¿O qué se evidencia más bien cuando no tenemos dominio propio? Se evidencia que hay mucha falta de temor a Dios. Las personas que están allá afuera o las personas que actúan por impulso, por emoción, por su parecer, es porque realmente no le tienen temor a Dios y no están pensando en, uy, yo voy a hacer esto, pero le voy a fallar primero que todo a Dios o voy a hacer las cosas mal, esto me va a apartar de Dios. No lo hacen porque no hay ese temor. Obviamente se evidencia que hay un quebrantamiento en la relación con Dios. Por eso hoy te quiero decir a ti que estás allá atrás de esa cámara, que si hay en este momento alguna situación que te haya apartado de Dios o que en este momento tenga quebrantada tu relación con Dios, es momento para que la puedas reconstruir. ¿Cómo? Clama a Él. Lo dice en su palabra. Solo clamen a Él y reconstrúyala de nuevo. Y practicar el dominio propio. Exacto. Entonces debemos ser muy conscientes y autoevaluarnos. Es muy importante autoevaluarnos porque esto nos va a ayudar a hacer las cosas mucho mejor y a no cometer los errores que normalmente cometemos. Nos falta carácter. Cuando no tenemos dominio propio es porque nos falta carácter. Y el carácter es el que nos forma a nosotros como buenos hijos de Dios y lo que nos va a ayudar a agradarle a Él siempre. Mientras preparábamos este video para ustedes, Dios nos hablaba y nos llevaba a escribir un párrafo para leer lo que se lo queremos leer. Es acerca de las buenas noticias. Siempre Dios nos trae buenas noticias. Y dice así: el dominio propio o control propio es un regalo y es una promesa para cada hijo de Dios. Es decir, para ti que estás escuchando esto. Dios hace más que simple y más que sencillo todo. Dios lo único que quiere es que nosotros le obedezcamos y nos equipa para obedecerle. Él nos indica su dirección de la manera más sencilla, hacia dónde debemos caminar. Él nos carga en sus brazos. Dios hace más que simplemente darnos su palabra para guiarnos. Él nos llena con su espíritu y nos dirige. Entonces, para que cada uno pueda reflexionar de estas palabras que Dios nos llevó a escribirles para leerles este párrafo. Y ya para finalizar, en este pasaje bíblico, Dios nos quiere enseñar o nos quiere explicar qué pasa si no tenemos el dominio propio en nuestras vidas. Bueno, en este versículo dice Proverbios 25-28. Una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Entonces ya se pueden ustedes imaginar una ciudad con murallas destruidas, ¿cierto? El enemigo puede llegar en cualquier momento a robar, matar y destruir, ¿cierto? Eso es lo mismo que pasa en nuestra mente cuando no ponemos en práctica el dominio propio, lo tenemos en cuenta. Entonces el enemigo cada vez que quiera entrar a nuestra mente llega y le entra a nuestro pensamiento, a nuestra mente, hace lo que quiere y vuelve y sale como si nada. Hace daño y ya. Entonces por eso debemos poner en práctica el dominio propio, ¿listo? Entonces los quiero invitar a orar ya para terminar, para el cierre. Entonces quiero iniciar dando gracias a Dios por este momento, por este instante que nos permitió compartir con la presencia de Él, por medio de su palabra. Señor bendito, quiero en esta noche establecer esta palabra en cada persona que la escuchó
para que sea poniéndola en práctica, para que pueda superar todas las cosas que se presenten en su vida, Señor bendito, para que sea tomando el control de cada situación que llegue a ellas, que seas tú atesorando esa palabra, para que ellos la puedan poner en práctica cuando la necesiten, Señor bendito. Establecemos esta palabra, estas promesas, Señor bendito, que tú nos diste esta noche. Gracias por permitirnos compartir contigo, por tener tu presencia aquí con nosotros, Señor, y poder, Señor bendito, seguir adelante, seguir transformando la vida de las personas por medio de tu palabra. Que seas tú, Señor bendito, todas las veces llenando nuestra boca, que no sea nuestro parecer, y porque tú eres el que maneja este ministerio, Señor bendito, y nos das tu mensaje y tu palabra para bendecir a las personas y para que ellas pongan en práctica lo que tú quieres, Señor bendito, para transformar su vida. Amén. Amén.